Valladolid acoge un Congreso Nacional que reúne a profesionales indispensables para el buen funcionamiento de la sanidad, Mario. Por ejemplo, Carlos, buenos días. Hablamos de los técnicos de laboratorio integrados en la asociación AETEL, que es la principal y más antigua organización de carácter nacional e internacional que representa a los técnicos superiores de laboratorio clínico y biomédico y los técnicos superiores de anatomía patológica y citodiagnóstico. Esta entidad trabaja por sus intereses y también les ofrece colaboración en la mediación entre las diferentes administraciones públicas que pueden darles empleo y en general donde sea requerida esa atención. Entre sus objetivos está el de conseguir la equiparación de la formación de los técnicos superiores a los homólogos del continente europeo, la creación de un colegio profesional o también fomentar la creación de puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado, entre otros. Estos días, como decías, se reúnen en nuestra ciudad. Pues vamos a saludar al responsable nacional de AETEL, Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenido a la cadena SER Valladolid y a uno de los vocales de la Junta Directiva, Jesús Revenga. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Jesús, antes de hablar del Congreso y así brevemente, ¿cuál es la situación? ¿En qué situación estáis ahora mismo en Valladolid? En Valladolid no tenemos una situación especialmente mala. Sí es verdad que no tenemos la fluidez que nos gustaría con la consejería, pero el número de profesionales que ronda los 350, 400 nos permite decir que la situación es, dentro de la media nacional, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos problemas en cuanto a los responsables intermedios, ¿no? Lo que son los supervisores o coordinadores de los laboratorios, no se nombran tantos como se debieran, y luego notamos una disparidad enorme de lo que ocurre con el resto de la comunidad autónoma. Valladolid, como decía, no es de las peores, ni Valladolid ni Salamanca, pero hay hospitales comarcales, hospitales de ciudades más pequeñas que queremos ver por qué no se homogeniza la situación con respecto a lo que es en Valladolid. Tenemos alguna situación también puntual con temas de banco de sangre en los hospitales, cosas que hay que ir puliendo. Juan Carlos, ¿de qué se va a hablar en este congreso? Pues mira, el congreso, nosotros hacemos un congreso cada año y las compañeras del comité científico que elaboran siempre el tema principal del congreso intentan estar a la máxima vanguardia, y esto con 1 año y pico, 2 años de antelación, que es cuando se programan todos los actos científicos. Este congreso se va a hablar de cultivos celulares, que son técnicas muy novedosas que pueden influir muchísimo para la curación de muchas patologías. Oye, sí que me gustaría que nos contarais un poco así brevemente, porque algunos sí estarán diciendo laboratorio. ¿Qué es un técnico y qué funciones hace un técnico de laboratorio? Pues un técnico de laboratorio es el que tiene la legalidad vigente como para desde el año 84 hacer todas las funciones que hay en un laboratorio. Todas, desde la tramitación de una simple analítica. Todos sabemos que cuando vas a médico de cabecera o vas a un servicio de urgencias, lo más normal del mundo es que salgas con una radiografía y con una analítica, eso como mínimo. ¿Y esto por qué? Mirad, porque más del 80% de todos los diagnósticos y patologías que los facultativos diagnostican están basadas en pruebas técnicas, o bien en laboratorio, por analítica o por... estoy hablando, por ejemplo, de enfermedades raras, no solo hacer una glucosa o un colesterol, sino enfermedades raras, tal y como está, por ejemplo, en Castilla y León, a través del servicio que hay en Salamanca de enfermedades raras, está al más nivel europeo, con la doctora María Isidoro, que es la responsable de ese servicio, como podemos hablar de los servicios de hematología para todo el tema de las células CAR-T, que habrán oído mucha gente hablar de ella últimamente, que son tratamientos para los enfermos oncológicos y hematológicos que no le han dado resultado en ninguna terapia, y entonces a través de las células CAR-T se están curando y se están haciendo muchos avances para estos pacientes. Lo de las células CAR-T solo por poner un ejemplo y no quiero extenderme. ¿Qué hacemos en el laboratorio? En el laboratorio lo que hacemos es que sacamos sangre y células, las cultivamos de los pacientes propiamente, las transformamos genéticamente y después, cuando está todo ese proceso hecho en salas blancas y con unas especificaciones muy importantes, se le vuelven a infundir al paciente, y esto da unos resultados abismales, pero para cualquier tipo de patología, desde el colesterol, que todo el mundo sabemos, desde la glucosa, de cualquier sitio. Por ejemplo, en anatomía patológica, por ejemplo, la citología, para todo el tema sobre todo de la mujer, ¿no? Pues se están diagnosticando muchas enfermedades citovaginales de las propias pacientes, que eso induce a que podamos hacer una prevención para que esos efectos no los tengan. O para cuando se va a hacer un trasplante, por ejemplo, todo el mundo se habla de los trasplantes, del conjunto que hay, del helicóptero, del avión, del donante, el receptor, pero claro, para que un paciente donante y un receptor
paciente pueda hacerse ese trasplante, primero en el laboratorio tenemos que hacer unas pruebas de histocompatibilidad para ver si son compatibles, para ver qué grado de compatibilidad, para ver todo esto. Es decir, nuestro campo es un campo muy amplio y por eso nuestra formación, como decía Jesús antes, estamos intentando buscar una homologación a nivel europeo. Somos los únicos profesionales sanitarios españoles que no estamos homologados a ningún otro profesional de la Unión Europea. Por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea, prácticamente en todos, están con una titulación de grado, es decir, de primer ciclo universitario. Nosotros tenemos en España 2 titulaciones, anatomía patológica y citología y análisis clínicos. Pues bien, eso es el único país del mundo que existe. En el resto de los países están fundidas las 2 titulaciones porque tan diferente es trabajar en un laboratorio de anatomía patológica como en uno de genética, como en uno de proteínas con el tema del proteoma y del genoma y todo esto, como en un laboratorio micro, etcétera. Son tan diferentes que eso está unido, porque tenemos la mayoría de las asignaturas son comunes y luego hay especializaciones diferentes. Entonces, bueno, no quiero aburrir a los oyentes, pero lo has explicado muy bien, es una además. Situación muy compleja. Sí, pero y todo esto, es decir, la figura del técnico de laboratorio está suficientemente reconocido, todo lo que nos acaba de contar Juan Carlos. Entendemos que no. O sea, es verdad que está muy implantada ya desde el año 84, ha habido que abrirse camino y ha costado mucho. Pero, por ejemplo, uno de los debes que tenemos como profesión ha sido durante la pandemia la falta de reconocimiento. Esa falta de reconocimiento de quién hacía las famosas PCRs. Las PCRs no se inventaron con motivo de la pandemia del coronavirus. Pero sí que hubo que adaptarlo, hacer los primes necesarios para hacer este tipo de determinaciones. ¿Quién hacía esas determinaciones? Los técnicos del laboratorio. ¿De quién se hablaba en todos los medios de comunicación? Bueno, de otros profesionales que no vienen a cuento ahora, pero hemos estado totalmente olvidados, hemos sido una profesión eclipsada y es algo que bueno, pues está en el debe de los profesionales y que sí que bueno, pues hemos sentido esa falta de reconocimiento por parte de la administración, en primer lugar, y por parte de la sociedad. Pero en definitiva, como se ha comentado, hacemos todas las analíticas para que el paciente pueda tener un resultado que el facultativo, el médico especialista, le ponga el tratamiento que le lleve o a mantener la situación o a curarse. Oye, ¿qué se necesita para ser técnico de laboratorio? Pues en la actualidad un segundo grado de formación profesional, un grado superior, en una de las 2 especialidades, o de diagnóstico clínico y biomédico, o de anatomía patológica y citología. Es lo que estábamos comentando, en cualquier país de la Unión Europea, en cualquiera de los otros 26 países de la Unión Europea, es una titulación de grado. Están fusionadas las competencias y las asignaturas de las 2 especialidades y solo existiría eso. En España, hoy por hoy, seguimos siendo titulación de grado superior de formación profesional. Eso debería cambiar, deberían ser estudios que se cursan en la universidad. Es imprescindible, perdona, es imprescindible y es necesario, por lo que decía. Yo siempre a los compañeros, cuando vamos a los institutos a explicarles cuál es la función de un técnico de laboratorio, porque los institutos de formación profesional están muy bien para determinadas profesiones, yo lo entiendo, pero un técnico de laboratorio que, por ejemplo, la hematología o la bioquímica o las proteínas se la explique un farmacéutico, un veterinario o una enfermera, porque son los títulos que se exigen simplemente para hacer esta formación, no le vale para nada. O que los centros de formación profesional tengan solamente muy pocas horas de prácticas en los centros sanitarios, pues resulta que si un compañero no ha visto nunca una patología real dentro del hospital y no ha visto las nuevas tecnologías con las cadenas de producción analíticas, con los proteomas, con los genomas, con los procesamientos de masas, etcétera, etcétera, pues no lo va a poder ver. Entonces es imprescindible que necesitamos una formación universitaria por 2 cosas, por la que hemos dicho ya, que todo el mundo lo tiene, en segundo lugar por la fusión de las 2 especialidades y en tercer lugar porque necesitamos profesores especializados. Yo quiero que la hematología me la dé un hematólogo, quiero que la bioquímica me la dé un químico, no que me la dé un farmacéutico, me la dé un veterinario, que por ejemplo los compañeros de anatomía patológica le dan para hacer las prácticas, resulta que se la da la anatomía patológica propiamente o la citología, se la da un veterinario, se la da un farmacéutico que en su carrera no existe, esa asignatura no la ha estudiado y resulta que no la puede impartir. Entonces, ¿qué hacen? Que se forman durante el verano en los hospitales con los técnicos de anatomía patológica que tenemos trabajando, se forman ellos para luego eso poderlo reproducir a lo largo. Entonces, eso no es posible. Yo pongo un ejemplo y probablemente lo entiendan los oyentes. Es si yo voy por la ciudad de Valladolid con un Ferrari, con un Fórmula 1, pues parece ridículo, ¿no? Pero si encima el que lo conduce no tiene carné,
Imagínense lo que supone. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Es decir, los oyentes pueden entender que nosotros somos unas profesiones como cualquiera, pero ni más ni menos, pero somos imprescindibles, por lo que decía de los diagnósticos. Es decir, todo se basa hoy día en pruebas diagnósticas, técnicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que si yo no estoy preparado para las nuevas tecnologías, todo el tema bioinformático ahora, para el estudio del genoma, resulta que es que ahora tenemos aparatos en los hospitales que en 24, 48 horas máximo hemos estudiado el genoma completo de un paciente. ¿Eso qué significa? Pues que antes se tiraban meses y meses para poder hacer un genoma completo y era carísimo y en muchos sitios no se podía hacer. Ahora, nosotros tenemos compañeros que están sentados en una mesa grande, que tienen 4, 5, 6 pantallas enormes de ordenador donde están viendo toda la secuencia de aminoácidos que tiene el genoma de un paciente y tiene que ver uno por uno dónde se puede haber alguna mutación y estudiarlo. Eso ni por el forro, y perdónenme la expresión, se da hoy día en los estudios de formación profesional, porque ni en los centros ni los profesorales que nos dan las asignaturas están preparados. ¿Y dónde se aprende, Juan Carlos? Eso se tiene que aprender en el laboratorio y en las facultades, es decir, las facultades de ciencias de la salud, que en todas las universidades existen, todos. Mire, el doctor Barbacid, el doctor Jesús San Miguel, hablo de inminentes investigadores, los rectores de muchas universidades, los decanos de las facultades, la mayoría de la gente, todas las sociedades científico-médicas, tenemos escritos donde reivindican que nosotros tenemos que estudiar esa profesión en la universidad. Todos. Esto está entregado al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad nos sigue desoyendo. Nosotros teníamos mucha percepción de que en este momento podría ser un momento bueno. ¿Por qué? Porque hasta hace pocos días hemos estado luchando con la actual ministra de Sanidad en las calles reivindicando la sanidad pública. Ella es médico, ella es facultativo, ella parece, en teoría, que es una ministra progresista, dentro de un gobierno progresista. Esperábamos mucho más. ¿Qué está pasando? Que la sensación que nos da es que esta ministra ni tan siquiera todavía nos ha recibido y hemos mandado varios escritos para solucionar este tema, que se tiran la pelota unos a otros, pero no lo hacen. Fíjese, solo un ejemplo. En el Parlamento español todos sabemos que es casi imposible que cualquier proposición de ley o de no de ley salga por unanimidad. Hoy día sería imposible. Bueno, por los técnicos de laboratorio, presentado por el Partido Socialista en el año 17, se presentó una proposición no de ley para solucionar este problema educativo de los técnicos. Pues por unanimidad fue aprobada, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. ¿Usted ha hecho algo? No, pues ellos tampoco. Hace 2 años, el Partido Popular, que cuando están en el gobierno o están en la oposición hacen lo contrario de lo que nos dicen a nosotros que hay que hacer, presentó otra proposición no de ley que por qué no se estaba haciendo nada sobre este tema. Fue aprobado por mayoría, en este caso no fue por unanimidad. ¿Han hecho usted algo? No, pues nosotros tampoco. Entonces estamos hartos, hemos salido a las calles, hemos tenido una manifestación hace 2 o 3 años en Madrid impresionante, hemos en los hospitales hecho reivindicaciones. No hemos querido hacer nada primero por la pandemia y toda esa historia, pero nos están obligando probablemente a que tengamos que hacer una manifestación, una huelga o cualquier cosa. Y es que no nos queda más remedio, porque llevamos luchando desde el año 84 para que esto se resuelva. Sin conseguir nada. Sin conseguir nada. Jesús, y todo esto entiendo que con una carga de trabajo muy importante, porque hablabais antes lo decía el responsable, lo decía Juan Carlos, es muy importante, las pruebas diagnósticas. Están muy sobrecargados los laboratorios en la sanidad pública. Muchísimo. Porque cuando se habla de la lista de espera, uno de los problemas es la lista de espera diagnóstica. Te hacen la prueba, tarda un montón en acceder a la prueba, luego el resultado llega cuando llega, en fin. Efectivamente, como tú bien has dicho, la sobrecarga de trabajo es impresionante. Ahí están las listas de espera que hay, no solo por falta de facultativos y de enfermeras, ¿no?, como se dice constantemente, a pesar de que hay una bolsa de empleo importantísima de técnicos de laboratorio, no se incrementa el número de plazas. No hay el suficiente número de técnicos trabajando en los laboratorios como debería de haber para la carga de trabajo que hay. Y pongo otro ejemplo, cuando dijo la consejería, pues al final de la pandemia, que no tenía personal de enfermería para hacer toma de muestras, para la PCR, no, pues una toma de muestras donde es coger una torunda, y decía, evidentemente los técnicos del laboratorio estamos preparados para eso y cualificados y legalmente estamos capacitados para hacerlo. Hubo que contar a la directora general de Salud Pública que tenía una lista impresionante de técnicos de laboratorio y que el personal de enfermería se dedica a sus funciones, el cuidado y atención del paciente. Repito, la presión asistencial es enorme. Cualquier baja, enfermedad, vacaciones, etcétera, los laboratorios están desbordados, están sobrecargados y se nota evidentemente en los compañeros. Ahora mismo para asistir al Congreso han tenido que coger
muchos de ellos vacaciones de sus días libres, vacaciones, es decir, para poder asistir, no en Valladolid solo, ni en Castilla y León, sino a nivel nacional, porque no hay suficiente plantilla en los hospitales como para cubrir las necesidades que tenemos. Sí, perdóname un segundo, es que es muy importante porque estamos en Valladolid, estamos en Castilla y León, en congresos nacional, pero yo creo que es importante que todo el mundo sepa que en Castilla y León la propia nos hemos entrevistado varias veces con el consejero, nos hemos entrevistado 3, 4, 5 veces con el viceconsejero. Todavía no nos hemos entrevistado con la directora general de profesionales, pero tenemos que decir, como decía Jesús, que no somos quizá de las comunidades autónomas más retrasadas en la implicación de las funciones técnicas de todos los técnicos de laboratorio, pero podemos decir en este momento que tenemos una serie de problemas muy importantes y que no nos han hecho caso reivindicándolo en Castilla y León desde hace mucho tiempo. Como puede ser, hemos hablado antes os he contado lo de los trasplantes como ejemplo, sí. ¿Vale? Existe un grupo de coordinación de trasplantes en todos los hospitales y en la Junta de Castilla y León. ¿Saben ustedes quién es el único profesional que falta legalmente en esa lista? El técnico de laboratorio. El técnico de laboratorio. ¿Y saben ustedes quién es el fundamental para que un trasplante se realice? El técnico de laboratorio. Porque si los informes de histocompatibilidad de laboratorio no se puede hacer. ¿Saben ustedes que todos esos profesionales tienen regulado cuánto tienen que cobrar cada vez que le llaman al busca o tienen que ir porque hay un trasplante? Pues está regulado. El único que no lo tiene, ¿quién es? El técnico de laboratorio. ¿Cómo tenemos que conseguir que se le pague a ese compañero que tiene que busca? Pues negociando con cada gerente o con cada dirección de cada hospital. Eso nos parece improcedente y es solo un ejemplo. Como lo que decía Jesús, que no puede ser que en el Hospital Clínico de Valladolid resulta que tengamos todavía enfermeras supervisoras de los laboratorios cuando por su titulación no deberían y no podrían estar haciendo funciones en el laboratorio. Ahí tiene que haber, y no entendemos, por ejemplo, cómo en el Río Ortega son técnicos de laboratorio los coordinadores, pero en el Hospital Clínico, que depende del mismo servicio de SACIL, eso no ocurre, o que no ocurre en Ávila, o que no ocurre en otros laboratorios. Por ejemplo, en Salamanca tenemos la suerte de que la dirección de enfermería que existe es, entre comillas, comprensiva o hace la función que tiene que hacer, que es su obligación, y todos los laboratorios, incluido Banco de Sangre, tenemos coordinadores técnicos y de rayos y de anatomía patológica. Eso no puede ser. La Junta de Castilla y León, la directora general y el consejero se tienen que poner las pilas, porque tenemos una serie de reivindicaciones de este tipo. Podría decir muchas más, pero como ejemplo el tema de trasplantes me parece que es muy obvio, muy obvio. Entonces, claro, por favor, pónganse las pilas, hagan su trabajo. Los señores políticos dentro de la sanidad están para que la sanidad de Castilla y León, en este caso, y a nivel nacional, esto funcione, y no está funcionando muchas veces porque los políticos no lo hacen. ¿Y saben cuál es una de las razones? Y ya acabo, porque sé que me enrollo mucho. Que en ningún equipo directivo de la Junta de Castilla y León existe ningún técnico asesor. Existen enfermeras, veterinarios, médicos, etcétera, etcétera, psicólogos, tal, pero ninguno. Entonces, cuando se reúnen para hablar de los problemas de sanidad, los técnicos están olvidados, está siempre en el cajón desastre. Nunca sale ese papel arriba porque nadie lo plantea, como pasó con la carrera profesional. ¿Qué pasa con la carrera profesional? ¿Usted se cree que la carrera profesional de SACIL a un técnico de laboratorio no le puntúa los trabajos científico-técnicos cuando somos una profesión científico-técnica? Pero oiga, póngase usted las pilas. Yo creo que son suficientes reivindicaciones, así que nada, espero que sea un buen congreso y que todas estas reivindicaciones se puedan cumplir. Juan Carlos Rodríguez, responsable nacional de AETEL, y Jesús Revenga, de la Junta Directiva, gracias por estar con nosotros y lo dicho, buen congreso. Muchísimas gracias a ustedes por hacernos visibles, porque como ha dicho mi compañero también, nos falta eso, nos falta. Fíjese, ya acabo, un único ejemplo. Cuando se dieron los premios Princesa de Asturias a los profesionales sanitarios por el reconocimiento de la labor que hacían en la pandemia, ¿sabe usted el único profesional que faltó? El técnico de laboratorio. Había de todos los profesionales menos técnico de laboratorio. Yo escribí como presidente a la presidenta de la fundación y me contestó que es que hasta desconocían que existíamos. Por eso es muy importante lo que hacen ustedes hoy con nosotros, darnos esa visibilidad, darnos esa reivindicación y animar a todos los oyentes que cuando vayan a la sanidad a un laboratorio reivindiquen que le atienda un técnico de laboratorio o un técnico de radiología o un técnico de anatomía. Muchas gracias y perdonen por la extensión. Para eso estamos. Adiós. Gracias.